Bueno, pues nos vemos otra semana. Estamos ya casi acabando el periodo ordinario de lo que sería los plenos del Parlamento. Queda solo uno antes del verano. Hoy quería hablaros de uno de esos chantajes o peajes, bueno, le podemos llamar de muchas maneras, que Vox ha impuesto al Partido Popular y que el Partido Popular pues ha acabado comprando. Y que es el tema del idioma. Sabéis que, bueno, el idioma básicamente se está usando por parte de los partidos como un arma arrojadiza, cuando de verdad deberíamos pensar que los idiomas básicamente sirven para que nos podamos entender, ¿no? Pero también habrá que reconocer que los derechos lingüísticos en una comunidad que tiene dos idiomas cooficiales necesitan de cierta intención de colaboración. Por ejemplo, en el ámbito escolar, Vox le ha pedido al PP el bilingüismo en educación. Lo están pidiendo de una forma que a mi entender es como muy cínica, porque básicamente la mayoría de gente de Vox habla solo en castellano. Y entonces ellos están abanderando el bilingüismo como forma que ellos querrían que fuera pues la oficial, ¿no? Y al final, claro, les tienes que recordar que las únicas personas bilingües en Baleares son precisamente las personas que hablan en catalán, porque el que habla en catalán también habla en castellano, ¿no? Y bueno, cuando lo enfocas así, les da ahí como una especie de sarpullido y te dicen: no me venga usted a mí a decir en qué idioma tengo que hablar. Y le dices: si es que usted no hace nada más que decir a los demás en qué idioma tienen que hablar, porque en realidad cuando defienden el bilingüismo, no es el bilingüismo natural. Yo soy súper bilingüe porque mi lengua materna fue el castellano durante muchos años y luego incorporé el catalán y estoy ahora en un nivel absolutamente bilingüe. El bilingüismo, desde mi punto de vista, es el que practica una única persona con dos idiomas. Pero el bilingüismo que yo creo que nos quieren imponer los de Vox es que haya personas que hablan en castellano, personas que hablan en catalán, como si fuera imposible que una persona hable los dos idiomas, y a partir de ahí como una especie de separación. En la educación, os voy a recordar un poquito qué normativa rápidamente tenemos, ¿no? Tenemos la Ley de Normalización Lingüística, que lo que viene a proteger es el catalán en el sentido de que es una lengua que acaba siendo minoritaria, porque viene mogollón de gente de fuera hablando en castellano, porque los grandes medios de comunicación y los pequeños también no se escriben ni se habla en catalán. Entonces, de forma muy contundente impera el castellano, ¿no? Entonces hay cierta protección desde lo público, legislación que viene además casi del inicio de la democracia y además del Partido Popular, de cuando gobernaba Cañellas. Es decir, es el Partido Popular que muchos años atrás reconoce que el catalán debe ser de alguna manera protegido. Es como una discriminación positiva, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que se ha ido manteniendo gracias a la educación y a la administración pública, sobre todo, ¿vale? En el cole pues teníamos la ley de educación, la ley de normalización lingüística y una historia que se llama el decreto de mínims. El decreto de mínimos quiere decir que un 50% como mínimo se hará en catalán y el otro 50% decide el Consell Escolar de cada centro educativo en qué idioma se habla, hablamos de la lengua vehicular, del 50% restante. Y entonces es verdad que la mayoría de centros tienen un proyecto escolar de centro que incluye el lingüístico, que apuestan por hacer pues mayoritariamente toda la lengua vehicular en catalán. No ha habido protestas masivas respecto de este tema, pero como es un tema ideológico, pues puede que haya al año 10 o 15 familias que piden que haya más castellano en los coles. Según Vox, los centros medio engañan a las familias que no saben en qué idioma se van a dar las clases, ¿no? Y han pedido que a partir de ahora pues la gente se pueda inscribir telemáticamente pues, para marcar una casilla en qué idioma quieren que haya la enseñanza del cole, ¿no? Y de los institutos. La normativa lo que dice es que quien decide ese 50% restante a partir del 50% del decreto de mínimos es el Consell Escolar. ¿Qué es el Consell Escolar de los centros escolares? Pues ahí están las familias, están los profesores, está el personal no docente también, y de ahí se decide el proyecto de centro. El modelo que mejor integra es el que tenemos ahora,
Pero es verdad que viene un partido diciendo que no quiere esto, entonces tenemos ahí montado el melón. Tengo muy claro que no soportan que haya comunidades donde hay 2 idiomas cooficiales y esto no solo es Vox, también lo vemos con algunas personas muy concretas del Partido Popular. Bueno, la historia de Ayuso de la semana pasada levantándose de la mesa porque el presidente de Euskadi hablaba en vasco y había que ponerse los pinganillos, pues para ella esto era insoportable. Y en cambio cuando Proens, que es de su mismo partido, habló en catalán, pues no se levantó de la mesa. Y a mí esto me parece claramente pues, muy partidista, es una falta de seriedad y sobre todo una falta de respeto con las comunidades que tenemos pues 2 idiomas cooficiales, es decir, ¿a ella qué más le da? Yo creo de verdad que hay una parte importante del Partido Popular que se parece bastante a Vox en este sentido, que su pretensión es uniformar España y una manera de uniformar España es que todo el mundo hable el mismo idioma. Y claro, ya hemos vivido etapas donde las lenguas no eran cooficiales y que prácticamente quedaron reducidas al ámbito privado. Que Vox defiende la famosa libertad, pero también es la libertad también es la autonomía del centro escolar para elegir su proyecto educativo. Y entonces yo lanzo una pregunta un poco al aire, ¿no? Porque a ver, promover el debate creo que es importante y necesario. ¿Cómo va a convivir un proyecto lingüístico de centro con esta especie de self-service que Vox o el Partido Popular pues están pretendiendo abrir? Nosotros hacemos estos vídeos en castellano, como bien sabéis, porque tienen toda la intención del mundo de no quedarse solo en Baleares, sino de ir más allá. Pero llevo 2 años en el Parlamento usando solamente el catalán. Entonces, para mí esto es el bilingüismo, que tanto puedo hacer un vídeo en castellano como estar haciendo todos los discursos en el Parlamento o moviendo en redes en catalán, que de hecho es para mí el idioma que más hablo, ¿no? Para mí esto es el bilingüismo. Para mí el bilingüismo no es que una parte de la población hable solo en castellano y otra parte de la población hable solo en catalán. En la administración pública hay muy sintéticamente, yo también digo siempre, ¿no? Los funcionarios tienen que conocer los 2 idiomas, porque si no conocen los 2 idiomas, el derecho a poder elegir el idioma del administrado cuando acude a la administración no va a existir, porque si yo elijo hablar en catalán y el funcionario que tengo delante no entiende el catalán, ¿en qué vamos a hablar? Obviamente en castellano, ¿no? En sanidad, aquí es más complicado, yo aplicaría lo mismo, pero es cierto que cuando tú tienes que cubrir puestos en sanidad, si se agota la lista o la bolsa y no ha venido nadie que no sepa catalán, obviamente no puedes cerrar la posibilidad a que venga gente que no conozca el catalán. Lo que sí que debería pedirse a todo el mundo es que cuando llega aquí hagan el mínimo esfuerzo de aprender nuestro idioma, que también os diré que está comprobadísimo ya que ese no es el motivo por el cual no vienen profesionales. Cuando haces encuestas a nivel de sanidad, te explican que el principal motivo para no venir de fuera a trabajar en la sanidad de las Baleares es básicamente el nivel de vida muy alto, el precio de la vivienda y cierta incomodidad o dificultad de mantener conexiones aéreas con la península, sobre todo esto a nivel de las islas más pequeñas, de Menorca y de las Pitiusas. No es bilingüismo dividir la sociedad en 2 búnkers, uno que habla en castellano y otro que habla en catalán. Eso no es bilingüismo, eso es segregacionismo. Y nada, pues nos vemos la semana que viene y nada, vamos a ver si podemos tener estos debates de manera sosegada y no bélicamente, que es a lo que nos llevan algunos partidos. A cuidarse mucho y ya nos vemos.